Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de si se puede evitar la diabetes. Como ya mencionamos en pláticas anteriores, hablamos de que realmente uno de los criterios que tenemos que tomar en cuenta para reducir el consumo de carbohidratos es el efecto que el volumen, la cantidad que comamos, va a repercutir en la carga glicémica de un alimento o de un producto. ¿Y qué es la carga glicémica? Va a ser es, es el obtenemos con el índice glicémico, que es la velocidad con la cual un alimento aumenta los niveles de glucosa en sangre, y se relaciona con la cantidad de carbohidratos que provienen de dicho alimento. Entonces, aquí, como vemos en esta gráfica que ya comentamos en otras ponencias, no es lo mismo comer una cucharita de avena que comer 3 cucharitas, que comer 4 cucharitas o comer hasta 6 cucharitas de avena. Cada una tiene cierto gramaje que les va a tener en sí cierta cantidad de carbohidratos, y por ende nos va a dar diferentes índices glicémicos. Vamos a continuar. Como ya hablamos anteriormente, para contestar lo anterior, una persona debe conocer de sus alimentos el índice glicémico, la cantidad de carbohidratos que tiene cada alimento, calcular la carga glicémica de lo que se está comiendo, comer cantidades de alimento que con su mayoría no sean sobre 20 de carga glicémica, y mejorar aún a una carga glicémica de 10, para que así de esa forma evitemos y controlemos mejor enfermedades como la diabetes y evitemos enfermedades como el cáncer. Vamos a recordar, el índice glucémico es el impacto que tiene el consumo de 50 gramos de carbohidratos de un alimento en los niveles de glucosa de una persona sana en el transcurso de un tiempo determinado, 2 horas, tomando como referencia el consumo de 50 gramos de glucosa líquida. Cuando nosotros mencionamos aquí en esta gráfica, vamos a darnos cuenta que para que nosotros utilicemos dos productos, que en este caso va a ser la miel de maíz y la hojuela de avena, se necesitarán 57.23 gramos de miel de maíz para lograr tener esos 50 gramos de carbohidratos. Y se necesitarán 72.254 gramos de hojuelas de maíz para lograr esos 50 gramos de carbohidratos en cada uno de los productos. Se hace comer a personas sanas esa cantidad, se espera que se digiera, se espera un tiempo y se van tomando diferentes medidas hasta tener una serie de medidas que van a estar determinadas en un lapso de tiempo de 1 a 2 horas. Principalmente, como podemos ver en la gráfica, lo que es la miel de maíz va a lograr una curva más alta porque se absorbe más fácilmente por la sencillez del producto, no se necesita digerir tan fácilmente como la hojuela de avena, que es más compleja. El sistema digestivo tiene que digerirla, ir eliminando el almidón y transformándolo en glucosa hasta llegar a la sangre y elevarla. Por eso vamos a darnos cuenta que el índice glicémico de 1 es 100, que es el valor de referencia en las tablas, y el otro va a ser el 51% sobre el punto de referencia, que es la misma miel de maíz. Aquí vemos de nuevo lo que se ve, el índice glicémico alto, que son los rojos, y vamos a tener alimentos de índice glicémico bajo. Como es de esperarse, tenemos diferentes productos que van a hacer que se eleve sus niveles de glucosa muy lentamente en las siguientes horas después de haberlos consumido, como el plátano verde, la naranja, el dulce de membrillo, el azúcar, la pera. Vamos a tener en contraparte alimentos como la patata asada, que eleva muy rápidamente, la miel, la zanahoria cocidas, el pan, las galletas, la Coca-Cola y las barras de chocolate. Aquí la gente, como sabemos, recomendamos consumos menores de 55, que es lo más adecuado, y tratamos siempre de evitar consumos mayores de alimentos con un índice glicémico mayor de 70. El índice glicémico, bueno, ya varias gente lo han estudiado. Aquí tenemos una gráfica donde se da cuenta cómo las curvas que realizan los diferentes tipos de alimentos con respecto a la glucosa varía dependiendo del tipo de absorción.
Aquí incorporamos, vemos la página donde se obtuvieron estos datos y vamos viendo cómo desde los dátiles que se absorben más rápidamente que la glucosa, la maltosa, hacen un pico en las dos primeras horas muy brusco. Eso va a hacer que se produzca mayores cantidades de insulina y posteriormente vamos a encontrar como la fructosa, la carne y el huevo que va a tener un índice glicémico muy bajo. También aquí vamos a ver cómo se comportan los niveles de glucosa a través del día en personas con diabetes, sea la diabetes descompensada o diabetes compensada, y las personas con unos niveles adecuados de diabetes. Recordemos que cada vez que estos estudios se hacen es porque las primeras 12 horas es donde la persona, las primeras horas de la mañana hasta la noche, el consumo de alimento va haciendo que se vaya subiendo y en el consumo que existe en la noche va decreciendo el valor de glucosa en sangre. La carga glucémica. En la carga glucémica de un alimento se termina dividiendo el índice glucémico del mismo entre 100 y multiplicando el resultado de dicha ecuación por los gramos de carbohidratos presentes en la cantidad evaluada de alimento. En caso de las tablas se toma un consumo estándar de 100 gramos de alimento. Aquí tomamos el alimento en su presentación y en la anterior, el índice glicémico, nos teníamos que fijar en la cantidad de carbohidratos del mismo. Ejemplo de ello, vamos a seguir trabajando lo que son las hojuelas de avena. El índice glicémico de las hojuelas de avena es 51. La carga glicémica va a ser su cantidad de carbohidratos, que ya vimos que era 69.2 por cada 100 gramos, aquí en este caso es un porque estamos casi al dividir 51 entre 100 es como sacar un porcentaje. Entonces, por el porcentaje de 0.51 y nos da un total de una carga glicémica de 35.29 por cada 100 gramos de ese alimento. De igual forma, recordemos que la carga glicémica altas que no deseamos consumir son arriba de 20 y el promedio, las intermedias son entre 11 y 19 y las que recomendamos es menor de 10. Así vamos a controlar mejor nuestros niveles de glucosa en sangre. Aquí es muy importante, nosotros estamos acostumbrados a un tipo de dieta, que vamos a llamarle a la dieta estándar, pero hay diferentes tipos de dietas, como la dieta cetogénica, en donde esas relaciones de carbohidratos, esas relaciones o cantidades sugeridas de proteínas, carbohidratos y grasas en el consumo diario para obtener una cantidad total de kilocalorías van a variar. Aquí vamos a darnos cuenta que a diferencia de la dieta estándar, cuando hablamos de dieta cetónica, el consumo de carbohidratos viene hasta abajo. Aquí nos está diciendo que el cuerpo humano tiene varias facultades o puede ser adaptado a diferentes cantidades de consumo de ciertos nutrientes. Pero lo más importante, cuando hablamos de la dieta cetónica, y luego vamos a hacer otros videos, es muy importante entender que se controla los niveles de producción de insulina, que han estado vinculados con varios procesos de enfermedades. Aquí vamos a ver cómo la dieta es un factor muy importante. Entonces no tengamos miedo, tenemos dietas que van de un 5% hasta dietas que van a un 55%. Podemos recomendar un 20, un 30 y empezar a que el cuerpo se vaya adaptando y vaya trabajando mejor. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, como ya vimos, de un joven sexo masculino de 18 años, en donde se recomienda un consumo de kilocalorías de 3.152, cuando un joven que no hace un esfuerzo, no hay una sobrecarga más de energía por hacer un ejercicio de alto impacto ni nada de relacionado. Entonces es un consumo estándar también, 3.152 kilocalorías al día, de los cuales se ha recomendado en estos casos, en las dietas estándares, que puede ir de 45 a 65% de carbohidratos, la fuente de energía. Aquí es muy importante hacer hincapié que acuérdense que un gramo de carbohidrato genera 4 kilocalorías,
Un gramo de proteína igual y un gramo de grasa genera 9 kilocalorías. Si un niño de 18 años se recomienda que se consuma 3.152 kilocalorías al día, y de las cuales el 50% tiene que proveer de carbohidratos, tenemos que 1.576 kilocalorías al día debe ser cubierto con cereales, semillas o sus derivados. Estos alimentos se va a dar en el desayuno y cena en un 30%. Si va a ser un consumo del 30% de ese total, tanto en el desayuno como en la cena, y la diferencia que nos queda, un 40%, va a ser en la comida. Aquí vamos a empezar ya a ver que vamos a tener que empezar a entender el número de raciones. ¿Qué tanto podemos comer de algo y qué tanto podemos hacer algo? Entonces vamos a hacer un pequeño resumen para que la gente común que no está acostumbrada, vamos a recordar las fracciones, ¿no? Cuando nosotros encontramos que de una ración tiene que haber un consumo de 0.12, quiere decir que de un círculo, de una figura, un círculo, lo dividimos en 8 tajadas, como una pizza la dividimos en 8 tajadas. Es un círculo, solamente estamos hablando de un pedazo de pizza. Si nosotros hablamos de 0.25, ya estamos hablando de 2 pedazos. Y si estamos hablando de 0.37, que es el 37%, también estaríamos hablando de 3 pedazos. Y si estamos hablando de 0.50, estamos hablando de esas 8 rebanadas de ese pastel o de ese alimento que tenemos, o de la medida que estemos hablando, lo dividimos entre 8, estamos hablando que se van a consumir ya 5 tajadas. Entonces aquí el secreto es la medida que estamos tomando no como referencia, lo dividimos en 8, y cuando decimos 0.75, estamos consumiendo de esas 8 medidas, estamos consumiendo 6. Cuando estamos diciendo 0.87, estamos consumiendo 7. Y cuando estamos hablando de un 1, estamos consumiendo el 100%, es toda la medida. Pero vamos a encontrar datos en donde dice, por ejemplo, 1.12, en donde es una medida más una tajada de esas 8. Igual va a ser cuando hablamos de 1.25, va a ser una medida más 2 tajadas de 8. Y así sucesivamente vamos a ir viendo que podemos llegar hasta 2.75, como vemos en la parte de abajo, donde son 2 medidas más 6 tajadas de las 8 de otra medida. Esto es muy importante para que empecemos ahorita a ver y entendamos las siguientes tablas cuando hablamos de raciones. Vamos a empezar con las siguientes tablas de cereales y derivados. Entonces aquí lo más importante es que viene la carga glicémica. Estos cálculos se hacen para saber el objetivo de este estudio, de esta gráfica, o esta tabla, más bien esta tabla, es ver qué tanto puedo comer de un alimento. Entonces si nos están diciendo, por ejemplo, que una carga glicémica del arroz integral cocido es igual a 10, nosotros estamos planteando que, esos 80 gramos, por ejemplo, cuando comemos en una presentación de una guarnición, solamente es una guarnición. Pero si nos están dando un plato mediano de 160 y queremos obtener esos 10 de carga glicémica, solamente comamos la mitad, que es 0.5. Acuérdense que vimos anteriormente, 0.5. Y si nosotros consumimos, nos sirven un plato de 240 gramos, solamente tenemos que comer el 0.33, que es la tercera parte. Para eso nos vamos a ver estas diferentes tablas. La idea es tomar estos datos para no tratar de consumir de cualquier producto que venga aquí más de esto. Este es el 10 de carga glicémica, podemos doblarlo, pero lo más sano es que sea siempre cercano a 10, más en personas sanas y peor todavía en personas enfermas con diabetes. Esa carga glicémica pues no debemos
violarla, es decir, siempre alimentos con carga glicémica inferior o igual a 10, para que esa persona tenga un desarrollo de salud mejor. Aquí vamos a seguir viendo la tabla, por ejemplo, cereal de desayuno rico en fibra, una ración que estamos hablando, acuérdense que esta ración equivale a 10 gramos de carbohidratos. Estamos viendo que si su carga glicémica es 5, para que nosotros podamos obtener una carga glicémica de 10, podemos comer hasta 2 raciones. Entonces unos 40 gramos es totalmente aceptable. No más, porque ya estaríamos violando nuestros 10 gramos de carga, nuestros 10 de carga glicémica. Acuérdense que este no sea en gramos, sino es un 10 de carga glicémica. Y así sucesivamente. Aquí vamos a dejar estas tablas y los conectores para que podamos descargarlas y las tengamos de relación. Entonces, si nos preguntan, por ejemplo, el pan blanco, la pregunta es hasta cuántos gramos puedo comer de pan blanco. Si la barra es de un cuarto entera de 180 gramos, pues están diciendo que yo debo comer 0.15, es decir, muy poco. Y el casi es una rebanada de 8. Si nosotros estamos pan de molde, donde la rebanada es de 25 gramos, me están diciendo que debo comer casi 0.98, es decir, casi nada más una rebanada de pan de molde de 25 gramos. Para esto sirve esa tabla, es decir, nada más comer un pan de molde, no más, porque si no nos empieza a hacer daño. Si nosotros empezamos a trabajar, y vamos a evitar diabetes y otras enfermedades. Aquí vemos otra, por ejemplo, la yuca cocida con una carga glicémica de 5.5, se recomienda 1.8 de ración, es decir, casi 2 de yuca cocida, que hablamos en gramos, son 33 gramos. Entonces, 66 gramos máximo para comer de yuca cocida. Ahora, consumo máximo de los alimentos con carga glicémica de 10 y 20. Bueno, para no hacernos tanta bola, vamos a ver también vamos a poner, para irnos acordando y hacerlo más sencillo, esta otra forma de la tabla, en donde nos va a decir, ejemplo, de hockey de paquete, solamente se pueden consumir 20.51 gramos con una carga glicémica menor o igual a 10, o llegar a consumir el doble cuando tenemos una carga glicémica de 20. Entonces aquí ya no vamos a plantearnos cuántos gramos, sino ya aprendernos estos datos. Mermelada de fresa, ¿no? Se recomienda 30, cuando estamos hablando de una carga glicémica de 10 o máximo 60 gramos, ya no consumir más allá. De una papaya, 120 gramos, y si queremos una carga glicémica de 20, 240, que al final de cuentas sería el doble. Y así es una forma para ir viendo qué es lo que nosotros consumimos, ir buscándolo y ver hasta dónde es recomendable consumir, qué cantidad es lo más recomendable. Por ejemplo, la sopa de tomate, que no tiene mucho carbohidrato, se recomienda a consumir hasta 416 gramos, ¿no?, de la sopa. Entonces no hay ningún problema. Otro tipo de alimentos, la maltosa, la miel de abeja, por ejemplo, se recomienda consumir nada más 16.6 gramos, no más, cuando queremos una carga glicémica de 10. Si queremos una carga glicémica de 20, con un riesgo de que se nos suba más la glucosa, 33 gramos. Ahora, para nosotros, como vimos anteriormente, la carga glicémica es un elemento muy importante, pero para hacer una dieta y tratar de nutrirnos adecuadamente, tenemos que conocer también la cantidad de kilocalorías. Fíjense que la kilocaloría es la cantidad de energía necesaria para elevar 1 grado centígrado, 1 gramo de agua. Pues todos los alimentos tienen, sea de origen de proteínas, grasas o carbohidratos, tienen un valor calórico que se expresa en kilocalorías. Entonces, en esta tabla vamos a darnos cuenta que de base a la cantidad de gramos de carbohidrato que tiene el alimento se multiplica por 4
y se obtiene la cantidad de kilocalorías que nos da por este tipo de alimento. Entonces vamos a ver, hablando de carbohidratos, por ejemplo el sushi, pieza pequeña de 20 gramos, nos da 95.24 kilocalorías, nada más una pieza. Si nosotros nos comemos 10 piezas, estamos hablando de 250 kilocalorías. Cuando consumimos, nos recordemos que en el caso del ejemplo anterior, estamos hablando de un consumo diario de 3.200 kilocalorías. El hecho de consumir un sushi con 10 piezas, ya casi estás comiendo la tercera parte de kilocalorías. Pues aquí también es muy importante para ir nosotros viendo cómo en los diferentes alimentos generan cierta energía, y es algo que nosotros tenemos que también tomar en cuenta para no salirnos de los patrones, de hacer dietas más balanceadas y que funcionen adecuadamente. Aquí en esta tabla es muy importante darnos cuenta que está ordenada también en colores, verde, naranja y rojo. Estos colores, el verde, naranja y rojo, tiene que ver mucho con el índice glicémico. El índice glicémico es la velocidad con la cual aumentan los niveles de glucosa un alimento, y eso nos va a dar pie para que posteriormente podamos hacer un análisis muy importante en una dieta. Entonces, esta tabla la vamos a estar usando y la vamos a tener que usar en varias cosas. Entonces, este color rojo quiere decir que son alimentos, aunque tienen las diferentes calorías, no son tan recomendables, pero al ratito vamos a poder ocuparlo. Es muy importante. Cuando nosotros generamos cargas glicémicas constantes, estamos neutralizando un poquito el efecto del índice glicémico al corregir un poco el volumen de consumo. Entonces, en pocas palabras, podríamos cuestionarnos y preguntarnos que al poner un índice, una carga glicémica constante, el índice glicémico tiende a neutralizarse. Esa tendencia es muy importante. Entonces, si nosotros respetamos que estos datos, el índice glicémico se ve un poco neutralizado. Entonces, el secreto va a ser la mezcla de alimentos. Y aquí, como mencionamos anteriormente, ya vimos el índice glicémico, esta tabla. Ahora la pregunta es, ¿qué puedo yo hacer? Si yo de repente diera solamente alimentos con índice glicémico bajo, si diera dos alimentos muy parecidos entre sí, con las mismas características de índice glicémico, ¿qué estaríamos haciendo? Pues estaríamos dando un alimento como el doble. Si dos alimentos casi iguales, si yo doy doble cantidad, estaría dando un alimento con una carga glicémica del doble, es decir, ya del 20. Entonces de aquí nos nace la pregunta, ¿qué tanto conviene dar alimentos con índice glicémico bajo todos o hacer una mezcla de los alimentos con índice glicémico bajo, medio y alto para, como vemos en el lado derecho, cuando hacemos un ajuste y empezamos a hacer una dieta, ¿qué pasa si damos también alimentos con alto índice glicémico, mediano índice glicémico y bajo índice glicémico? Pues como vemos del lado derecho, hacemos como que una curva con una meseta. Eso va a hacer que los niveles de glucosa se mantengan más constantes en sangre todavía y menor sea la producción de insulina. Si nosotros esto lo hacemos una área total, vamos a darnos cuenta, como vimos anteriormente, que si nosotros tenemos una gráfica y nada más la hacemos así y no le pasamos el efecto de la carga glicémica, sin embargo, empezamos a estandarizar la carga glicémica de los diferentes alimentos, vamos a darnos cuenta que teniendo una carga glicémica constante, tenemos un efecto así como de meseta. Y eso va a hacernos que se libere más lentamente los niveles de glucosa en sangre y se tenga que producir menos insulina. Porque al final de cuentas,
tener dos productos con las mismas características y mezclarlos, pues es como tener uno al doble. Y ahí violaríamos el concepto de la carga glicémica. Entonces, ¿cuánto es lo máximo que podemos comer? Una dieta adecuada debe ser aquella que toma una carga glicémica constante, debe aparte mezclar alimentos que tengan índice glicémico bajo, medio y alto, para así mantener un nivel de glucosa en sangre sin tantos picos, manteniendo los niveles de insulina en sangre más constantes y bajos. Sin más por el momento, y espero que la información que pongamos aquí empiecen a memorizar algunos productos, cuánto es lo máximo que debemos comer, cuánto es lo máximo que debemos consumir, ir teniéndolo en cuenta cuando comamos en la calle, cuando preparemos alimento, cuando sirvamos alimento, y así ir controlando y teniendo una mejor calidad de vida. Y recordar que no tengamos miedo. Podemos ir consumiendo, ir dejando los carbohidratos, ir aumentando el consumo de grasas que no hacemos, y llevando dietas más sanas, bajas en carbohidratos y por ende más bajas en producción de insulina. Sin más por el momento, soy el doctor Claudio Carvajal y quedo a sus órdenes aquí en la avenida Cuauhtémoc 271, Interior 103, la colonia Roma. Muchas gracias.